simplemente le meterán un matiz, otros integrarán distintos enfoques y otros repetirán igual, pero eso no es problema. Cada persona es diferente. Sí. Erickson lo que decía al decir esto es que si tú eres alguien que te gusta repetir, repite. Y si tú eres alguien que quiere hacer otra cosa, hazlo. No hay problema de que no lleguen los terapeutas a crear lo suyo. ¿Y no nos perderemos en el mar para no llegar al buen puerto? Si sigues los puntos que aprendes en la maestría, no te pierdes. No te pierdes. Más bien cuando hay más peligro de perderse en el mar, cuando la gente empieza a aprender una técnica y enseguida quiere hacer cosas diferentes. Ahí sí. Por eso nosotros insistimos que durante los 2 años de la maestría van a aprender un estilo de trabajo. Repetido, repetido, repetido. Hasta que nosotros tengamos que ahora sí, como dice el nombre, tengan la maestría de ese estilo de trabajo. Y entonces nos aseguramos que sus pacientes lleguen a buen puerto. Pero después de eso ya damos por hecho que ustedes, aunque por inventar otra cosa, de repente haya una situación crítica, saben cómo llegar a buen puerto. Y dentro de la psicoterapia ericksoniana, del Zen, ¿cómo definimos si es una metáfora llegar a buen puerto? ¿Cómo sabremos esencialmente qué A estamos mí no me gusta poner las metáforas en forma racional, ¿no? porque entonces pierden su fuerza. Pero llegar a un buen puerto, tú te das cuenta, sin ponerlo en la forma racional, que la persona que está contigo está tranquila, bien y se siente mejor que al empezar. O al menos como al empezar. ¿Y qué deberíamos esencialmente cuidar dentro del proceso terapéutico? O sea, con respecto al paciente, con respecto a la terapia misma, con respecto al terapeuta. ¿Qué es esencial? ¿Qué nos debe de...? Está muy difícil. Está muy difícil. Eso. Pero yo creo que lo esencial para mí podría ser... ¿Estuviste en el taller de Betty Alice? No. Ella decía que para su papá lo esencial era la conexión de adentro a adentro con el otro. Y esa conexión que va junto con el deseo de ayudar al otro. ¿Sí? Entonces yo creo que ese es un punto importantísimo. El deseo de ayudar al otro, esa conexión, también el creer que el otro tiene recursos dentro de esa conexión. Y para mí, el respeto al otro. Por eso yo insisto en no meter mis palabras, no preguntar nada, porque las preguntas sesgan la información que vas recibiendo. En el proceso, el tema de esperanza es un punto esencial, ¿no? La resiliencia. Para nosotros. Ustedes leen distintos autores. Pues sí. Es decir, yo creo que alguien que no tuviera esperanza no llegaría a consulta. A no ser que te manden a dar consulta a un reclusorio y con gente que no ha pedido consulta, ¿verdad? Claro. Pero Dan Short explica en su libro Estrategias Psicoterapéuticas de Milton Erickson que la esperanza de las gentes y la capacidad de resiliencia es lo que permite el logro de las metas terapéuticas y el cambio. Pero para mí todo mundo es resiliente y cualquiera que llega a terapia pues tiene esperanza. Sí. ¿Y pudiéramos agregar los otros valores como es caridad y fe? Pues tú puedes agregar lo que quieras, porque nosotros nos ponemos diferentes lentes para ver el mundo y los lentes que nos ponemos pues nos llevan a verlo de una manera o de otra. Por eso digo que lo esencial está muy difícil decir qué es. Claro. Sí, pero esa conexión de adentro a adentro implica, Betty Alice dice, tú te conectas, el terapeuta ericksoniano se tiene que volver a aceptar como vulnerable. Al abrirse y mostrarte tú quién eres a través de anécdotas de tu vida, y al abrirte y no esconderte detrás de situaciones que requieren otro tipo de terapias de neutralidad, etcétera, entonces eres vulnerable porque el otro te puede criticar, aceptar, rechazar o lo que sea. Pero tú al abrirte invitas al otro a que se abra. Y a través de eso se da una conexión de adentro hacia adentro. Y después, si el terapeuta está abierto, ella dice, al universo,
empieza a fluir a través del terapeuta, palabras de Betty Alice, el amor universal que fluye hacia la otra persona y la hace abrirse también. Entonces, ahí está implícito conexión, deseo de ayudar, respeto, amor, empatía. Todo eso está implicado ahí. Depende de los lentes que tú te pongas, podrás ver distintas definiciones. De hecho, gracias a que la gente que observó a Erickson vio de él cosas diferentes, pues surgieron distintas escuelas de psicoterapia. O'Hanlon vio la orientación a las soluciones. Para Jay Haley decía que él veía que él tenía una estrategia y que iba dando paso a paso y llevando a la persona. En unos casos sí, en otros casos no, pero Jay Haley vio eso y desarrolló la terapia estratégica. A mí me gusta ver la última época de Erickson, donde trabajaba con temas universales y prácticamente no pedía información. Y me gustó mucho que en este taller Betty Alice dijo que la información es lo de menos. Tú puedes hablar y hablar horas con una persona y no decirle nada, pero lo importante es que en esa plática se sientan conectados y que la conexión se dé. ¿Quieres esto para ver las preguntas? No. Como comprender un poco hacia dónde se dirige Terry Robles con el proceso de psicoterapia ericksoniana. Pues a mí me gustan las sorpresas. Sí. Me dirijo a lo desconocido, que me vaya llevando el fluir y el sentir a las gentes. En este momento trabajo cada vez más con temas universales y pidiéndole a la gente cero información, ni su nombre. ¿Sí te ha tocado estar en horas clínicas conmigo? ¿Una vez? Tuvimos una vez. ¿Estás en tercer semestre? Sí, tuvimos una. Bueno, yo espero que en abril estaré otra vez con ustedes. No sé si en clase o en horas clínicas, no sé qué toque en abril. Pero ni siquiera su nombre, porque si tú pides el nombre estás interrumpiendo el fluir del pensamiento y de las emociones de esa persona, o si le preguntas cuántos años tiene. Y entonces hasta en eso hay que ser respetuosos. Y solamente pedir información cuando sean situaciones que pueden estar lastimando la integridad física de la persona o de otros. Por ejemplo, si sospechamos que hay violencia, si sospechamos que hay consumo de drogas, si hay alguna situación de enfermedad física. También si hay algún paciente psiquiátrico, pues ahí la técnica, que ya vas a llevar a final de este semestre o principios del otro, nos lleva a hacer preguntas respetuosamente para conocer las versiones de la enfermedad de la familia y para unir fuerzas. Sería como utilizar un diagnóstico en situaciones muy especiales. ¿Con pacientes psiquiátricos? Con algunos pacientes. ¿Cómo que un diagnóstico? Sí, por ejemplo, Seig nos dice que es importante conocer cómo filtra la persona el mundo, ¿no? Sí. Pero eso, él hace un diagnóstico a partir de lo que llama criterios diagnósticos. Ajá. Para cortar a la medida. Sí. Pero eso no es hacer un diagnóstico a la persona, no es ponerle una etiqueta, no. Sino es simplemente ver precisamente cuál es su manera preferencial de observar el mundo, para que si alguien te habla de emociones, porque es interno, tú le hables de emociones y no de paisajes. Si alguien te habla, es más auditivo y te habla de lo que suena y de lo que, de que trae mucho ruido en la cabeza, pues le hables en términos auditivos, y eso es para ser más respetuoso, para ser más eficiente, para cortar la medida de la terapia. Pero lo que Erickson decía es que cada uno de estos criterios, igual que cada uno de los fenómenos hipnóticos que están en su libro Seminarios de Hipnosis en California, creo que es 1958, corresponde a una habilidad, y que lo que hay que hacer es, si la persona es auditiva, pues entrar en trance siendo auditivo, pero también empezar a meter elementos visuales y kinestésicos o hasta olfativos, para que la persona también aprenda a manejar esos elementos y desarrolle una percepción más completa del mundo usando tus palabras o más habilidades. Pero no es poner un diagnóstico como un rótulo.
Es decir, en un momento te das cuenta cómo la persona percibe, cortas a la medida y después le ofreces, como Erickson que ofrecía opciones, puede ser esto. Le ofreces todos los otros criterios diagnósticos dentro del trance para ver cuál toma y cuál va desarrollando. ¿Cómo nos daríamos cuenta que la terapia fue efectiva? ¿O si es condición de o no? No, que es decir, que nos diga la persona que le sirvió para lograr lo que ella quería lograr. La única persona que nos puede decir si la terapia fue efectiva es el cliente o el paciente. Que nos diga, yo estoy bien, he cambiado esto, o siento que estoy bien, y punto. ¿Has pensado alguna de Claro que cuando haces investigación tienes que hacer mediciones. Por ejemplo, estamos ahorita toda la planeación para hacer una investigación grandísima de parte del centro, ¿no? Como lo está diciendo usted. Con el ISSSTE, y a lo mejor también se incluye el seguro social, sobre técnicas ericksonianas para el manejo de la diabetes 2. Entonces ahí pues estamos usando estadísticas y ensayos aleatorizados, que es estadística bien elevada para hacer la muestra, y entonces para saber si lo que trabajamos con las técnicas ericksonianas es más eficiente que el supergrupo piloto que tiene el ISSSTE, que se llama, no me acuerdo qué se llama, pero que dedican 2 horas a ver cada paciente, o el tratamiento normal, pues tenemos que hacer mediciones. ¿Qué mediciones vamos a hacer? Como es un problema médico, análisis de hemoglobina glucolizada, de colesterol, de triglicéridos, etc. Si los análisis mejoran, quiere decir que la persona mejoró. ¿En qué mejoró? No sabemos si mejoró su manejo de las emociones. No sabemos si más bien mejoró su dieta, o si hizo una dieta estrictísima y hizo algo de ejercicio. Lo que es importante es que lo que necesita la persona con diabetes es que su hemoglobina glucolizada sea menor a 7 para estar su cuerpo funcionando bien y él estar con salud a pesar de la diabetes, ¿sí? Entonces es lo mismo, ¿sí? No podemos decir, los que hagan ejercicio, después de esto hagan ejercicio 3 veces por semana, quiere decir un punto de éxito. Los que no tomen carbohidratos más que tantos al día, va a hacer esto, ¿no? El resultado es que la gente viva bien, esté bien saludablemente, y si está bien, si estuvo mejor en su cuerpo es porque en sus emociones estuvo mejor, porque la diabetes es especialmente sensible a la aparición de emociones intensas, no manejadas. ¿Qué disciplinas pudiéramos decir que son afines a nuestra psicoterapia ericksoniana? Por ejemplo, hablamos de neurociencia. Fíjate que voy a dar un taller en Brasil. Me pidieron un taller al oírme en prácticas clínicas, que creo que de ahí va a salir un librito, que es los conceptos de la teoría de psicoanalítica que sirven para construir, como materia prima para construir técnicas ericksonianas. La técnica psicoanalítica del ericksoniano es muy diferente, pero Freud era un genio igual que Erickson, Jung, y algunos de los que han venido después. Y entonces esos conceptos psicoanalíticos son útiles. El concepto de inconsciente en un primer momento, pero más tarde, no, porque al final de la vida de Erickson, para él el inconsciente era como la mente automática, como el inconsciente freudiano. Pero por ejemplo, tú viste en finales de primer semestre, seguramente, la última clase del primer semestre, que dice técnicas regresivas, hablamos de la huella anémica. La huella anémica es un concepto freudiano, pero lo usamos con una metáfora. La barda viene de un concepto freudiano que todos tenemos que distinguir entre yo, no yo. Así es que la teoría psicoanalítica como teoría nos aporta muchísimo, para construir técnicas ericksonianas. El concepto de trauma, de Melanie Klein, objeto total y objeto parcial, en el ejercicio de creciendo con las despedidas. Y bueno, esa es la teoría psicoanalítica. La antropología social
porque nos ayuda a entender cómo aprendimos a estar mal a través de las distintas que se llaman, a través de los sistemas de valores de nuestro grupo, de la ideología dominante y de cómo eso llega a nosotros en forma de creencias limitantes. Llega a nosotros en forma de creencias limitantes a través de las instituciones que son la familia, la escuela, la religión y ahora cada vez más importante los medios de comunicación. Que sería el las redes análisis sociales, institucional, ¿no? Sí, eso lo dice la antropología. Ajá. De los genes. La etología humana. Ah, okay. La etiología humana, también porque estudia la conducta instintiva humana, y de ahí yo he sacado una conceptualización bien importante para mí, que es las emociones como parte de nuestros mecanismos de sobrevivencia, que también estudiaste eso en el segundo semestre, Sí. un trabajo con las emociones, cómo las emociones desencadenan nos dicen lo que está sucediendo con nosotros en relación al mundo de afuera, nos dan un mensaje. ¿Te acuerdas que trabajaron en grupos? Sí. Se sienten en el cuerpo de distintas maneras porque desencadenan un proceso fisiológico para responder a lo que corresponde a su mensaje, y después tenemos que aprender a expresarlas adecuadamente. Entonces ya dije etología. Hay más cosas de la etología, pero me parece muy importante lo de las emociones. También está el concepto de resiliencia, que no soy yo la única, pero que lo incorporo dentro de esto. Después está la neurología, por supuesto, cada vez con más descubrimientos y más avances. Y tú me preguntabas sobre los genes y la genética. Ahí todavía no acaba de cuajar adentro de mi cabeza, pero sí me está ya dando vueltas en la cabeza el concepto de epigenoma de la medicina. Los genes se transmiten de padres a hijos en forma material, física, biológica, pero el epigenoma es algo que se transmite de una manera no biológica, y que tiene mucho que ver, y ahí cuadra para mí con el campo morfogenético de Rupert Sheldrake. El epigenoma, por ejemplo, empezaron a pensar esto encontrando que personas que habían sufrido hambre durante la guerra o durante hambrunas en países como África o cualquier cosa, sus descendientes tienen compulsión a comer, aunque ellos no hayan padecido hambre. Entonces eso todavía necesito darle más vueltas en la cabeza para aterrizarlo. Pero para mí, que es simplemente es otros lentes para ver la propuesta de campo morfogenético de Rupert Sheldrake. Bueno, la física cuántica, por supuesto, con los conceptos de campo morfogenético y el universo como un holograma, y toda la información del universo en cada uno de nosotros, y por lo tanto una sabiduría universal que compartimos con cada parte del universo, y en la que y en cuyas manos ponemos el trabajo. De la psicoenergética, el manejo del cuerpo, la energía dentro del cuerpo, cómo responde el cuerpo ante las diferentes emociones. Mira, yo no conozco suficiente de eso, pero bueno, cómo responde el cuerpo durante las suficientes emociones desde la medicina y desde la propuesta de la etología humana, como una respuesta instintiva, mecanismos de sobrevivencia que hace al cuerpo funcionar así. Pero no sé, otras gentes que sepan de eso, o si en algún día estudio más de eso, a lo mejor me hace clic alguna cosa. Pero lo que Freud llama en algunos momentos afecto, que sería como energía indiferenciada, yo la llamo energía de vida. Es el equivalente al concepto de afecto. Como el concepto de biofilia de Fromm, más o menos, podría ser. Yo creo que no exactamente. Estaba tratando de entender si eso tiene que ver con la energía que se mueve a través de nuestro cuerpo, pero no sé suficiente de eso, la verdad,
hacer una extrapolación. ¿Y la espiritualidad? ¿Cómo encajaría? La espiritualidad entendida, pero eso no es una disciplina. No, Para mí no es una disciplina. Es como... Sino es una experiencia de vida y personal. Entonces eso depende de cada persona. Sí. Una vez a mí me sorprendió muchísimo que llegaron 4 personas de Mérida para decirme que habían leído Concierto para 4 cerebros y que habían encontrado entre sus líneas una gran espiritualidad. Y a mí me llamó totalmente la atención y les dije, explíquenme dónde. Sí. Porque no era algo que yo ni tuviera consciente, entonces lo que ellos llamaban espiritualidad lo habían encontrado ahí. Sí. Entonces, ahora está surgiendo un concepto nuevo, así como la inteligencia emocional, que es la inteligencia espiritual, y eso sí me interesa muchísimo. Los alemanes lo llaman la inteligencia sistémica, porque una de las características de la inteligencia espiritual es reconocerse como parte de todos los todos a los que perteneces. Desde el todo que es tu pareja, tú con tu casa, ve ampliando todos los todos hasta llegar a ser parte del universo. Y a lo mejor la espiritualidad para mí también tendría que ver con esa conexión con el todo, esa capacidad de conectarse con el todo, que hacía que Beethoven sordo siguiera escribiendo música porque decía que la oía adentro. Entonces, pues no puedo decir que sea un marco de referencia, porque es una vivencia. Y es una vivencia que cada quien elige tener o no tener. Y tendrá sentido con el propósito, con el sentido de vida, con el algo más allá que nos rebasa a la persona física, mental, emocional. Pues sí. Fíjate que estaba pensando que para muchas personas la propuesta de la sabiduría universal es una cuestión espiritual. ¿Sí? Una vez me preguntaron, yo creo que estaba yo en Francia, no estuve en otro lugar, me preguntaron, a ver, ¿la parte sabia viene desde un marco espiritual o viene desde un marco de física cuántica o viene desde un marco científico o es algo vivencial? Les dije, pues todo. Para cada quien cualquier cosa, porque la propuesta de la sabiduría universal pues viene directamente de la física cuántica, que aunque sea muy cuestionada por algunas áreas de la física, finalmente para mí sí es una disciplina científica. Entonces ahí la sabiduría universal sería científica, pero al explicar o ser nuestra conexión con el todo, pues también sería espiritual. Y la sabiduría universal no puede quedarse en concepto, si no lo utilizamos, no la vivimos, no platicamos con ella, aunque sea para producir una disociación, pues no, si no es vivencial, funciona menos. Y entonces si es vivencial, pues es otra experiencia. Claro. Entonces, y cobra sentido cuando hablas del yo soy, ¿no? Del yo soy, del Dios interno. Yo incluso empecé a hablar del yo soy porque dije yo completa, yo soy mi parte sabia. Creo que está haciendo mucho ruido, o puede hacer ruido a algunas gentes, y lo que digo es que algunas gentes lo llaman el Dios interno. Ahorita vengo en la mañana, a las 8 de la mañana, estuve con alguna otra de las maestras dando un grupo de crecimiento en una empresa. Y mi intención de darlo junto con otra de las maestras es tener la oportunidad de retroalimentar y de reflexionar sobre el grupo de crecimiento. Y bueno, creo que voy a rehacer el libro. Y podría comentar un poco esta idea, hay esta mil y necesidad. un cosas. Sí. Por ejemplo, más que hablar de yo soy, voy a hablar de la sabiduría universal, que le checa más a todo mundo. Tengo que volverlo a ver desde el principio porque lo tengo todo marcado, pero por ejemplo, hay frases que se me fueron
que todavía vienen de creencias limitantes. Y vienen, como por ejemplo, en la responsabilidad de tu bienestar, en ese capítulo. Hay un párrafo que empieza, el último de la primera página de ese capítulo. Como verás, me sé mis libros de memoria. Sí. Sí. por renglón y por página. Entonces empieza, si es diferente, si ya es diferente cambiar uno mismo, pues si es difícil cambiar uno mismo, más difícil cambiar a los demás. Entonces, eso es parte de una creencia limitante, no es difícil cambiar uno mismo. Entonces esa frase va para afuera. Y algunas otras donde se colaron algunas creencias limitantes. Y luego también, pues, precisiones conceptuales, aunque sean en conversación hipnótica. Porque después me he dado cuenta, en el examen de conocimientos, que nunca son las mismas preguntas, pero cuando llega a caer alguna pregunta sobre las creencias limitantes, todo mundo pone que son limitantes porque no nos dejan crecer. Y bueno, eso es para Robert Dilts. Entonces una aclaración sería que para Robert Dilts las creencias son limitantes porque no nos dejan crecer, pero para mí son limitantes. ¿Dónde quedó mi agua? Porque yo creo que toda persona tiene la libertad y es parte del respeto que debemos de tener. Y también el proceso pues de creencias habla de espiritualidad también. Mira, todo está haciendo una locura en el proceso de la virtualización del centro. Y ahora Cecilia, mi hija, y a Rodolfo, que es el administrador, ya inventaron otra para seguir continuando. Pero entonces, pero una vez, a medida que vamos avanzando en esto, pues tengo teóricamente más tiempo libre. Entonces acaban de inventar otra y vamos a ver por dónde nos metemos, porque pues yo creo que es bueno. Pero es todavía simplificar más procesos, lo cual el proceso de simplificarlos es complicado. Si tú das por hecho de que te estorban el crecimiento, no estás respetando las creencias de esa persona. Y yo creo que tienes que respetar las creencias de esa persona, que las haga conscientes y después decida si las toma o las deja en ese momento de su vida. Y aunque a nosotros nos parezca que estorban su crecimiento, si ya sabe cómo verlas y analizarlas y decidir si las toma o las deja, a lo mejor en otro momento de su vida decide dejarlas. Y en otro momento de su vida decide retomarlas. Y ya no serían limitantes, serían potenciadoras. Una vez que la haces consciente de esas creencias, ya no son limitantes. Son limitantes solo porque no son conscientes. Creo que me voy a tener que ir corriendo. Sí. ¿Alguna otra cosa importante más? Pues todo es importante, Tere, muchas gracias. Pero no se tocaron tus puntos. Pues ya veremos qué le hacemos a la tesis. A lo mejor tendrá un sesgo, ¿no? Porque tus puntos eran como muy lineales, muy directivos, creo. Te topaste con alguien que es muy el mosaico. Pudiera parecer así. Lo que sucede es que como los discípulos de Erickson han tomado diferentes caminos, ¿no? Nosotros tomamos el camino al corazón. Muchos discípulos de él han utilizado mucho la parte izquierda para construir, ¿no? Entonces, para mí está un poco el balance, cómo balancear entre la parte Yo lógica. también he utilizado la parte izquierda, afortunadamente, pero la expreso con la derecha. Sí, esa es una manera de hacerlo. Los teóricos. Y yo parto de la idea de tu propuesta, que somos una persona única, integral, ¿no? Y entonces todo debe de estar puesto en el proceso, ¿no? Una pregunta que me hiciste al principio que me parece importante que quede grabada, es que sigue vigente de lo que hace Saig, de lo que hace Rossi. Y te contesté que todo sigue vigente para ellos. Ellos trabajan a su estilo y claro que sigue vigente para ellos y ellos se van renovando cada uno. Rossi, por ejemplo, subió en su página un libro que ha pedido ayuda para que se traduzcan a todos los idiomas y ahí está en todos los idiomas y lo puedes bajar gratuitamente, que ahorita que ya está grande debe tener cerca de los 90 años, yo creo, si no es que más de 90.
Yo tengo la impresión en ese libro que quiso así como condensar lo más importante de su pensamiento. Y es mucho neurología. Igual que Gregory Bateson en Espíritu y Naturaleza quiso condensar cuando él sentía que ya iba a morir lo esencial de su pensamiento. Entonces sigue vigente para ellos todo, mientras ellos digan que sigue vigente. Y para mí, pues yo ando viendo qué invento, por dónde nos movemos más eficientemente y cada vez con más respeto a las personas y disfrutando la terapia, tanto el terapeuta como el paciente. ¿Esa sería la manera de condensar de Tere? Sí, conectándose con el otro, respetándolo, trabajando con temas universales, en una terapia que fluye, que es agradable, que para el terapeuta y para el paciente, y que utilice un lenguaje metafórico como lo utilizo incluso para enseñar o en los libros, porque ese lenguaje metafórico llega hasta lo más profundo y abarca mucho más de lo que nos podemos imaginar o entender. Muchas gracias, Tere. Bueno, Nada más.